Entre un 15 y un 20% de la población ha sufrido o puede sufrir de forma transitoria ruidos en la cabeza, zumbidos, los acúfenos. Hoy precisamente vamos a hablar de este tema con Maite Pascual. Ella es psicóloga, colaboradora del Centro Navarro de la Audición, donde se enfoca de manera interdisciplinar o multidisciplinar este problema. Te estamos esperando. Regálate audición. Sonidos intermitentes, ruido en la cabeza. Maite Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué son los acúfenos? Sobre todo, ¿cómo se producen y cómo se siente la persona que padece, ¿no?, este zumbido constante o transitorio en la cabeza? Pues efectivamente, los acúfenos o tinnitus, que también se pueden llamar así, son unos sonidos que se pueden escuchar en un oído, en los dos, o a veces esa sensación en la cabeza. Y no hay una causa externa que lo provoca, es una sensación subjetiva que tiene la persona. A veces los pacientes hablan de zumbido, otras veces de pitido, de cascada, de viento. La naturaleza y la intensidad del acúfeno son muy diferentes en cada persona. Lo que sí hemos visto es que las personas que sufren acúfeno en gran porcentaje desarrollan trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, que es lo que realmente les imposibilita para llevar una vida normal. O sea que van de la mano, ¿no? Esa percepción, como dices, subjetiva de esos ruidos en la cabeza, bueno, pues con nerviosismo, ansiedad y bueno, otra serie de cuestiones en la salud, ¿no? La causa fundamental de los acúfenos o tinnitus, ¿cuál es? Pues hay varias, tampoco se sabe con exactitud, pero hay posibles causas, por ejemplo, un trauma acústico, ¿no? Trabajar, por ejemplo, con muchos ruidos puede provocar un acúfeno, trastornos en las cervicales, la mandíbula, trastornos cardiovasculares. También algunos medicamentos ototóxicos que tienen entre sus efectos secundarios la generación de un acúfeno. Hay medicamentos para otros tratamientos, antibióticos, analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, que como efecto secundario pueden producir acúfenos. Claro. Es importante hablar de los tratamientos. ¿Tienen remedio? ¿Realmente vamos a tener que convivir con este ruido toda la vida? ¿Hay remedios naturales? No sé si va unido a la pérdida de audición, de capacidad auditiva, Maite. Bueno, con respecto a la pérdida, si va asociado a la pérdida de audición, no siempre. Es verdad que vemos personas que tienen un acúfeno y eso va asociado a una pérdida auditiva, o al revés, una pérdida auditiva que degenera en un acúfeno, pero hay muchas ocasiones en las que hay un acúfeno y no hay una pérdida auditiva asociada. Tratamientos, pues hay muchos, y depende un poco del paciente y del tipo de acúfeno que tenga, pues podemos utilizar unos u otros. Por ejemplo, cuando hay pérdida auditiva asociada, lo mejor es un audífono, porque cuando la persona pierde audición, escucha más el acúfeno. Por ejemplo, los pacientes que sufren de acúfeno suelen manifestar que cuando se van a la cama es cuando peor lo pasan, porque en ese silencio es cuando escuchan más el acúfeno. Entonces, bueno, en principio, si hay pérdida auditiva, el audífono vendría bien. Luego están los enmascaradores, que lo que hacen es provocar un ruido blanco que enmascara el acúfeno y el paciente deja de escucharlo. Hay terapia farmacológica, hay fármacos que se pueden utilizar para paliar los acúfenos. El láser, que ha demostrado también ser muy efectivo en pacientes con acúfeno reciente, de no más de 6 meses. En esos casos va muy bien el láser. Y luego la terapia psicológica, que es la que yo conozco, la que yo aplico, que también ha demostrado ser muy efectiva. ¿Se tiene que preocupar mucho una persona que de repente, bueno, pues padece esta dolencia, que puede ser consecuencia incluso de recibimiento de una mala noticia? ¿Verdad? Eso es curioso, ¿no? Quizá, bueno, pues hay un bloqueo también, ¿no?, en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y eso puede desencadenar ese zumbido. Sí, es muy curioso, pero en algunas ocasiones vienen pacientes a la consulta que te dicen que saben exactamente desde cuándo tienen el acúfeno, ¿no? Estaban escuchando una mala noticia mientras sonaba un silbato, un pitido, una alarma, y ese sonido ha quedado, pues, en su cabeza, ya como para siempre. En ese caso, el acúfeno sería más un síntoma de un trastorno psicológico, y en otros casos es el acúfeno el propio trastorno en sí mismo, o sea que hay diferentes variedades. El tratamiento psicológico, Maite, que desde luego es el que aplicas directamente, ¿no?, a los pacientes del Centro Navarro de la Audición, ¿en qué consiste? ¿Qué tipo de terapia se desarrolla?
Pues lo que hacemos en terapia psicológica para el acúfeno es la habituación. Hay personas que se habitúan al acúfeno sin necesidad de nada, ¿no? Simplemente dejan de escucharlo, pero lo habitual es que se escuche y de hecho vuelva loca a la persona, ¿no? Lo escuche, le genere mucha ansiedad. Es importante decir que el acúfeno no se cura, no es algo que desaparezca, pero sí que se puede dejar de oír. Aquí, por ejemplo, está puesto el aire y podemos mantener una conversación sin que se nos interfiera, podemos concentrarnos en una tarea perfectamente y no somos conscientes de que ese ruido está hasta que lo apagan, ¿no? Que en ese caso es, ¡ay, como qué tranquilidad! Claro. Entonces, la terapia psicológica consiste en eso, en habituarse. También, ¿no? También, una de las cosas que se hace es la relajación, pero consiste en técnicas que ayuden a la persona a habituarse al acúfeno para que no lo escuche a pesar de que esté ahí. Sí. Que eso es de lo que se trata. Claro, autohipnosis. También. Sí, lo que hacemos, bueno, cuando la persona llega a la consulta con un acúfeno, hacemos un estudio del estado de ánimo, de la personalidad, cómo le está influyendo el acúfeno, si es un acúfeno primario, es decir, si tiene que ver con un trauma sonoro o tiene que ver con una causa física, o si al contrario es un síntoma de un problema psicológico. Una vez que detectamos qué tipo de acúfeno es y en qué tipo de persona, empezamos con el tratamiento, que tiene mucho que ver con técnicas de afrontamiento, de reestructuración cognitiva, enseñarle a pensar de otra manera, relajación, autohipnosis, y hacemos un poco la evaluación de todo esto hasta que al final la persona pues consigue habituarse. Generalmente, si no hay ningún otro trastorno asociado, que es raro que no lo haya, en aproximadamente 7 sesiones la persona ha conseguido habituarse al acúfeno y ya no lo escucha. Aproximadamente. Bueno, ¿qué empeora el acúfeno? ¿Qué debemos evitar? Lugares, por ejemplo, con demasiado ruido, entiendo que no favorecen, ¿no? Nada. De hecho, muchas veces las personas que no tenemos acúfenos, vas a una discoteca y cuando sales tienes ese zumbido, bueno, pues eso es transitorio, pero en las personas que tienen acúfeno, lógicamente eso es así siempre, todo el tiempo. Entonces, los ruidos fuertes no mejoran, el acúfeno al contrario. Claro. Una persona que tiene que trabajar en ruidos, en un ambiente muy ruidoso, pues es necesario que se ponga tapones o auriculares adecuados para filtrar el ruido y que no le afecte. Claro. Por ejemplo, hay otras cuestiones que me han llamado la atención preparando esta conversación, Maite, el abuso del alcohol, la nicotina, el consumo de drogas. También absolutamente descartado para este tema, ¿no? No favorece. En general, pero bueno, para este tema también, ¿por qué? Porque perjudica. Se ha visto que perjudica el acúfeno. Supongo que tendrá que ser tendrá que ver con algo con vasodilatadores, que son, ¿no?, estas sustancias excitantes y eso no mejora. O sea, hace que el paciente lo escuche más. Antibióticos, aspirinas, ibuprofeno, todo esto. Hay algunos, la aspirina sí, la aspirina, hay algunos analgésicos, no todos, pero hay algunos analgésicos que sí son ototóxicos. Por eso es importante que la persona que sufre acúfenos, cuando va al médico, le diga a su médico que sufre de esta dolencia para que el médico le pueda prescribir un antiinflamatorio, un antidolor, lo que sea, para que no tenga como efecto secundario el acúfeno, porque entonces lo empeoraría. Y empeora, por supuesto, también la dolencia. El estrés. El estrés, muchísimo. Hemos visto que el acúfeno está muy relacionado con los estados de ánimo. Cuando una persona está bien, está tranquila, está relajada, lo escucha menos. En cuanto se estresa, aquello se multiplica. Entonces, una persona que sabe manejar su estrés y reducir sus niveles de estrés, reduce muchísimo la intensidad del acúfeno. ¿A quién afecta más? ¿A personas a partir de una determinada edad o la edad no es determinante en esta dolencia? No es determinante. Vemos personas de todo tipo, de todas las edades, niños, adultos, personas mayores, con pérdida o sin pérdida auditiva. O sea, no es algo de lo que nadie estemos a salvo, digamos. En cualquiera podría desarrollarse el acúfeno. ¿Es una enfermedad desconocida o algo desconocida? Hoy veíamos, ¿no?, en las imágenes mientras charlábamos ese documental o ese cortometraje que hizo el director navarro David Arratibel, Oírse, donde personas que sufren precisamente los acúfenos contaban cómo es su vida realmente con ese ruido constante o transitorio en su cabeza, ¿no? ¿Es conocida realmente esta enfermedad o no? Pues generalmente a la gente a la que le afecta, cuando viene muy desconcertada, mucho, porque no sabe lo que pasa, me estoy volviendo loco, esto no es normal, nadie lo oye, solo lo oigo yo y no sé lo que me pasa. Es verdad que hay muchísimas entradas, si tú buscas por internet, hay muchísimas asociaciones, muchas entradas, se habla ya mucho y es una cosa que se ha estudiado ya, se han visto los tratamientos eficaces, pero
todavía no es algo que se conozca muchísimo. Entonces la gente que lo padece y no sabe lo que es, se asusta mucho, ¿no? Porque parece que esto va a ser algo bastante más grave de lo que realmente es. Claro, bueno, pues hay algunos remedios, algunos tratamientos para paliar esta dolencia. Maite Pascual, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes y feliz Navidad. Lo mismo. Muchísimas gracias, por supuesto. Abrimos así el programa con este tema relacionado con la salud y seguimos en clave navideña porque hoy bueno, pues tenemos un programa especialmente dedicado a la Navidad. Estas Navidades, comunícate. Regálate audición y volverás a entender.